Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de marzo de 2016 y esto es La Contracrónica. ...34 muertos y casi un centenar de heridos. Ese es el balance provisional a esta hora de la tarde de los dos atentados que han tenido lugar durante el día de hoy por la mañana en Bruselas, capital de Bélgica y hoy capital de todos los medios de comunicación porque, como es lógico, no se habla de otra cosa. Poco más os puedo decir, supongo que cuando oigáis esto es grabado, como bien sabéis, quizá no, seguro, hay novedades, se saben muchas más cosas. Espero, por favor, y se lo pido a Dios, que no suba más el número de víctimas mortales, porque 34 ya son muchísimas, es un disparate solo pensarlo. Las bombas las han puesto, como ya sabéis, en un aeropuerto y en una estación de metro. Se me ocurren pocos lugares más concurridos a las 8 de la mañana. Iban a hacer daño y han hecho daño. Y el aporte de valor que puede tener un blog como este no es tanto dar información, que entiendo que ya la obtenéis por otros lados, ni muchísimo menos última hora, como poner en contexto la información de la que disponemos a esta hora de la tarde, que no es demasiada, si soy sincero, así que trataré a lo largo de los próximos minutos de dar no ya mi opinión, sino analizarlo con algo de competencia con la información que tengo. Si yo fuese policía y tuviese que investigar un crimen, y un atentado no deja de ser un crimen multitudinario, yo me haría automáticamente 3 preguntas, o 4 mejor dicho. La primera que me haría es el quién cometió el crimen, quién cometió el atentado. La segunda que me haría es el cómo lo hizo, de qué se valió, de dónde sacó el arma, cuáles fueron las circunstancias peculiares del crimen, lo reconstruiría. La siguiente es por qué lo hizo. Eso es importante, saber quién es el autor material y el autor intelectual. A veces coinciden, bastante a menudo, otras veces no tanto. Y por último, la última pregunta, aunque ya no correspondería tanto al inspector de policía, sino a la policía en sí, sería cómo combatirlo, cómo evitar que vengan otros y hagan lo mismo. Esas son lo que yo haría ante un crimen. Y creo que es lo que están haciendo ahora mismo los policías. ¿Quiénes? Nos los podemos imaginar, pero a esta hora de la tarde todavía no les tenemos puesto nombre y apellidos. Podemos imaginárnoslo. La ventaja de este atentado de Bruselas, o de estos dos atentados de Bruselas, es que son muy parecidos a los que tuvieron lugar el año pasado en Francia. En el mes de enero en París y en el mes de noviembre también en París. Los 3 atentados, el de Bataclan, el de la noche parisina del mes de noviembre, el de Charlie Hebdo y el de aquel supermercado judío en el que se atrincheró un tipo y mató a 3 personas. Son muy, muy similares, por lo que parece, que a lo mejor luego me equivoco y resulta que había una célula llegada desde Siria hecha por nativos de Oriente Medio. Lo dudo bastante. Estaríamos entonces ante un atentado distinto, pero por lo que se sabe hasta el momento y por la manera de actuar que han tenido, sospecho que ha sido un atentado parecido, que quiénes son militantes o terroristas, militantes del ISIS, aunque sean militantes nacidos en Bélgica o en Francia o en la propia Europa, pero que funcionan de manera autónoma, como funcionaban los terroristas parisinos, como funcionaba, algunos por cierto eran de origen belga, como Abaoud, o como funcionaban aquellos del Charlie Hebdo. Eran 2 hermanos franceses de nacimiento, que se habían esa mañana levantado y se habían ido a matar periodistas a una revista. No se pudo demostrar en ningún momento que recibiesen una orden desde arriba. Ellos decían vengar en nombre de Alá, decían actuar en nombre del ISIS. El Ahmedi Koulibaly, que es el del supermercado, lo decía en unos vídeos que se grababa a sí mismo. Pero no se encontró ningún papel ni ninguna conexión directa en la que el atentado se organizase en algún lugar de Siria, se aprobase, como los de Al-Qaeda, en una palabra, y se ejecutase en París. En este caso me da la impresión que el quiénes pasa por lo mismo. No será Abdeslam porque está detenido por la policía, ni tampoco será Koulibaly porque le mataron. Tampoco Abaoud porque le mataron. Los Kouachi tampoco porque les mataron, luego tienen que ser otros. Sospecho que tanto en París como en Bruselas les sobran candidatos para esto. Así que en breve, en las próximas horas o en los próximos días, aparecerán nombres nuevos.
Que el Estado Islámico haya reivindicado los atentados, pues es lo suyo. Es un florón en su bandera que se pone, en una medalla que se colocan. Es lo lógico y lo esperable y lo razonable. Lo raro sería que se lo reivindicase Al-Qaeda, el que está ahora, la organización islámica terrorista que está ahora mismo pegando fuerte, es el Estado Islámico. Entonces, aunque no hayan tenido mucho que ver desde Siria, aunque haya sido una cosa planificada por terroristas en Bruselas, terroristas de Bruselas y en Bruselas, los del Estado Islámico barrerán hacia casa. Recordad aquel el atentado del 11M en Madrid, que unas horas después, o un día después, apareció una reivindicación de un grupo islámico extrañísimo en una papelera al lado de la mezquita de la M30. O sea, no, lo ha reivindicado fulanito. Y al poco aparecieron unos islamistas en el extranjero, no sé si lo hicieron desde Londres o por ahí, diciendo que habían sido ellos, unos tipos que no sabían ni dónde estaba España, pero daba igual. Decían, bueno, haya muerto gente, se puede dar más ruido, pues vamos a adjudicárnoslo. Es decir, las reivindicaciones en este caso, en esta guerra asimétrica extrema en la que estamos metidos, no cuentan demasiado. Las bandas terroristas hoy en día, o estas bandas terroristas, no son como las que conocíamos, como Al-Fatah en su época, o como la Yihad Islámica, o como la ETA. Una estructura y una jerarquía clara, con una cúpula, con una organización, con un jefe que la policía le puede seguir, con una estrategia clara, con una serie de normas que ellos observan y que la policía conoce y entonces puede prever o puede saber cómo funcionan. De ahí que este tipo de terrorismo de nuevo cuño sea tan difícil de combatir, precisamente por su asimetría. Respecto al cómo, pues la verdad es lo más doloroso, porque el cómo es muy fácil. La manera en la que atentaron en París, la manera en la que han atentado en Bruselas, la de París sí la conocemos más, porque es un crimen investigado a fondo a lo largo de los últimos meses, fue tan sencilla como proveerse de unas armas no excesivamente caras en el mercado negro y tener el valor suficiente como para apretar el gatillo, como irse a una sala de fiestas, en este caso el Bataclan, o andar por la calle disparando a la gente que había sentada por las terrazas. Es tan simple como eso. La voluntad, lo importante, lo difícil es la voluntad homicida, no el hecho mismo de entrar en una discoteca y liarse a tiros. Son estas cosas que antes se veían solo en las películas, pero que ahora estamos empezando a ver en la realidad. Es como si mañana a cualquiera de nosotros pues se nos cruzan los cables y decidimos entrar en el metro o en el autobús y sacar una pistola que nos hemos hecho en el mercado negro a través de un perista en cualquier rincón de Madrid y empezamos a matar gente dentro del autobús. Es algo imprevisible y muy fácil porque no hay un detector de metales en las puertas de los autobuses, ni podría haberlo. Solo en Madrid no sé si hay 200 líneas de autobús o 200 y pico líneas de autobús, más otras tantas de metro. Si cada vez que quisiésemos acceder al metro tuviésemos que pasar un arco de seguridad como el del aeropuerto, no quiero ni pensar, habría que llegar con una hora de anticipación para ir del Plaza de España hasta Nuevos Ministerios. Nadie cogería el metro, en resumidas cuentas. Y en el caso de que lo pusiesen al día siguiente, en lugar de atentar en el metro o en el autobús, pues atentarían en un supermercado o en el Primark o en cualquier otro sitio. Es decir, al final los riesgos de la sociedad abierta son estos mismos. Y es que confiamos los unos en los otros. No vamos nosotros armados, ni tampoco aceptaríamos que nos estuviesen pasando por arcos de metales para todo. Lo otro, vivir en una sociedad blindados y metidos en casa a las 24 horas, bien, yo sé lo que es vivir así, o algo muy parecido, que es como se vive en Centroamérica. Y os puedo asegurar que es el horror. Algún día lo contaré, mi experiencia personal en un país en el que todo el mundo vive con miedo. Allí no hay miedo de terrorismo, sino miedo de que te metan un tiro en la calle, o de que te atraquen, o de que te maten por un teléfono móvil. En este caso sería algo similar. Por lo tanto, el cómo es sencillo, es fácil, es siniestro si lo queremos mirar de esa manera, pero es así, ante esto nos enfrentamos. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué han llegado a un aeropuerto y han puesto una bomba? En principio les han matado así, y lo mismo en el metro. Podrían haber ido con una AK-47, es decir, hubiera sido una matanza similar o muy parecida. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué lo hacen? Muchos dicen que, o están diciendo unos, que es porque quieren imponer el Estado Islámico en Europa. Bueno, permitidme que lo dude, eso me parece un poco una utopía hoy por hoy, no sé el día de mañana. Otros que por simplemente desestabilizar el sistema. El problema es que no sabemos muy bien por qué lo hacen, más allá de satisfacer sus propios delirios.
Es decir, no es como el terrorismo que os voy a poner, el terrorismo tradicional al que estábamos acostumbrados en Europa, el terrorismo del IRA. Los del IRA mataban porque querían la independencia de Irlanda. Los de la ETA mataban porque querían la independencia del País Vasco y querían forzar al Estado español a que se la concediese. Los de la fracción del Ejército Rojo en Alemania o las Brigadas Rojas en Italia mataban porque querían que de una vez por todas Alemania o Italia se convirtiesen en repúblicas populares, o los del Grapo en España. Ese terrorismo setentero y ochentero tenía unos porqués claros, bien definidos. Cuando secuestraban un avión decían para que nos liberéis tales presos. La cosa era muy simple. Digamos, se atendían a razones. A unas razones que uno podía estudiarlo con la ETA, sus 40 o 50 años de horror que nos suministró a los españoles, todos sabíamos cuál era su objetivo. De hecho, lo siguen persiguiendo ahora, lo único que por vías pacíficas y parlamentarias, pero su objetivo era separar al País Vasco del resto de España. Y ya de paso, ya metidos en ruidos, pues querían anexionar Navarra, un departamento del sur de Francia. El programa de máximos de ETA lo teníamos todos bien en la cabeza, empezando por ellos mismos. Idem con cualquier banda terrorista que se os ocurra en cualquier país de Europa. Ahora bien, estos, ¿qué querían los hermanos Kouachi? Los que atentaron contra Charlie Hebdo, más allá de vengar al profeta. Porque eso es lo que ellos dijeron en la calle, con el arma en la mano, ese vídeo que le sacaron desde una azotea. No, hemos venido a vengar al profeta. Y nada más. Simplemente así vas a conseguir... Es todo tan difuso que cuesta entender el porqué. Un porqué claro. Yo mato porque la lucha armada es el único camino que me habéis dejado, como solían decir los del Grapo. Es que al final la democracia, el sistema demoliberal no nos da otras opciones. Entonces nos vemos obligados a secuestrar empresarios, nos vemos obligados a atracar bancos y nos vemos obligados a poner bombas. Simplemente. O los de la ETA decían, es que no cabemos en el sistema político español y como no cabemos tenemos que forzar a Madrid a que nos suelte y a que acepte que nos separemos. Era una cuestión delirante, pero tenía cierta lógica interna. En este caso vemos que lógica interna ninguna. Signor capitano, si fermi qui. ¿Cómo combatir este flagelo? Pues es tan difícil combatir este flagelo como impedir que alguien entre en un autobús de línea, saque una pistola y dispare. Es difícil, complicadísimo. La única manera que se me ocurre es tener detectados previamente una labor policial, pero una labor policial de base, una labor policial de base de inteligencia policial muy fina y muy afinada. Es decir, saber quiénes son, tenerlos fichados en una palabra y seguirlos. Porque la gente normal y corriente, es decir, nosotros, vosotros o yo mismo, no solemos entrar en los autobuses, ni lo tenemos planeado, ni hemos dado muestras de que vayamos a hacer eso. Si hay algo que unía alguna característica de las muchas que les unía, pero una de las características que les unía a los terroristas de París era que estaban todos metidos todos fanatizados. Eso era ya un denominador común que les fue muy útil a los policías. La mayor parte de ellos estaban fichados, no eran nuevos, no era gente que salió de su empleo, estaba trabajando tan a gustito en un supermercado, en una oficina, se metieron en Bataclan y se liaron a tiros. No. Estaban todos fichados, sabían quiénes eran, la policía les tenía ficha abierta y les seguía. Esto evidentemente no quita para que no puedan suceder. El gran problema, y lo decía antes, de las guerras asimétricas es que son eso mismo, asimétricas. No tienes delante a un enemigo abierto. Tienes que luchar contra él, combatirle sin poderle ver la cara, sin saber dónde está. Y a ser posible combatirle sin convertir tu país en una cárcel, que es, yo creo, uno de los grandes riesgos ahora mismo. Y es que entrar ya solo en la terminal de salidas del aeropuerto y suponga todo un drama, que tengamos que pasar un detector de metales simplemente para ir a acompañar a alguien a coger un avión, o que nos pasen un detector de metales en la puerta del aeropuerto, otro más cuando vayamos a pasar antes de facturar, otro más cuando pasemos a embarcar, otro más en la puerta del avión. ¿Entendéis más o menos la filosofía? O que les dé por poner un detector de metales con un guardia en cada parada de autobús. Es decir, que no se vaya por donde se fue Bush después de los atentados del 11S. Que es, vamos aquí a cada uno que entre, vamos a hacerle una fotografía, vamos a tomarle la huella dactilar, que esto no repercuta en demérito de nuestras propias libertades personales e individuales. Porque el Estado
siempre aprovecha todas estas cosas para meterse en nuestra vida. En principio, como la guerra es asimétrica y todos somos sospechosos, es muy fácil decir, como todos sois sospechosos, pues nada, tengo derecho a interveniros las comunicaciones, por seguridad, ojo. Tengo derecho a interveniros la correspondencia. Tengo derecho a entrar en vuestra casa cuando lo crea conveniente, solo por una mera sospecha de los servicios de seguridad. Y al final nos vemos en una dictadura. Es decir, las sociedades abiertas tienen que seguir siéndolo, con los riesgos que tienen. Pero yo prefiero vivir en una sociedad abierta con riesgos a vivir en una sociedad cerrada sin riesgo alguno. Os lo digo sinceramente. Es decir, no estoy dispuesto a sacrificar la seguridad absoluta por la libertad. Primero, porque en el momento en que tenga seguridad absoluta de todo, o seguridad tal y como la suministra el Estado en estas situaciones, al final la libertad queda muy coartada. A mí no me gusta que hurguen en mis cosas. Esto tengo que asumir que tampoco van a hurgar en las cosas del presunto terrorista. Pero es un riesgo que hay que correr. Evidentemente es una escala de grises. Si hay un tipo que está flirteando con los que ha viajado a Siria 4 veces, que se le sabe que tiene este tipo de amistades o de intenciones, que es un violento, pues siempre este tipo hay motivos fundados para meterse en su vida. Pero tiene que estar, la suposición tiene que ser una suposición seria. No aquí, de cualquier manera. Es difícil y es una cosa, nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero se combata como se combata, no deberíamos renunciar a lo mejor de nuestras sociedades, si es que son sociedades de individuos libres y sociedades abiertas en las que todos tenemos cabida, incluidos los fanáticos tienen cabida. Uno puede ser fanático. El problema de los asesinos de París o estos de Bruselas no es que crean en el Estado Islámico, eso es legal. Tú puedes pensar que el mundo debería ser gobernado por un califa universal, comendador de los creyentes, o yo qué sé, tienes todo el derecho del mundo. El problema es que intentes imponerlo por la fuerza de las armas. El delito está ahí, no en la creencia del califato. No deberíamos jamás derivar hacia una policía del pensamiento ni nada similar. Cualquiera puede tener las opiniones. La grandeza del sistema liberal es precisamente esa, que uno puede creer en lo que quiera, puede cuestionar cualquier ley y hacerlo en público. Es decir, el desafío que tiene Europa ahora mismo, Occidente en general, es ese mismo, el salvaguardar lo mejor que tenemos y a la vez tratar de que estas cosas no sucedan o sucedan menos. Lo ideal es que no sucedan, que se les frene antes. De hecho, si os lo planteáis, ¿por qué esto ha pasado en Bruselas? Aparte de que es la capital oficiosa de Europa, porque están allí todas las instituciones europeas, Bruselas es una ciudad casi perfecta para pasar desapercibido. Es una ciudad muy fracturada. Hoy leía, no sé si era en El Mundo, un artículo precisamente sobre esto. Tiene 5 policías diferentes, mal coordinadas entre ellas. El país es pequeño. No dispone de los servicios de inteligencia de los que dispone, por ejemplo, Francia o el Reino Unido, que son países más grandes, con mayores amenazas. Si os fijáis en Bélgica, ¿hasta qué ha pasado esto? ¿Qué había pasado? En Bélgica nunca pasaba nada. Bueno, sí, estos sucesos extraños y desconcertantes de vez en cuando, de uno que había enterrado a 2 en el jardín, y poco más. Estos países pequeñitos de Europa donde nunca sucede nada, países plácidos, cualquiera que conozca Bélgica lo sabe, es tipo Austria, lugar donde la gente no es aburrida, es todo lo que podíamos decir de los belgas. ¿Bélgica qué es? Pues un lugar donde no para de llover y además te mueres de aburrimiento. Y precisamente, quizá por eso, por su condición de país europeo plácido y tranquilo, donde nunca pasa nada, tienen ahora mismo esto. Otra cosa que sí debería hacer la policía, y está en su cometido, es saber dónde está el origen de todos estos fanatismos que conducen muy a menudo a atentados. El caso del barrio de Molenbeek, por ejemplo, en Bruselas, vigilarlos de cerca. No consentir, por ejemplo, que se predique odio a la luz del día, como se predica desde ciertas mezquitas. No consentirlo, simplemente. Esto lo siento usted, pero no puede estar haciendo esto, porque lo único que... Piense una cosa, a los que intentan odiarles a ustedes se lo estamos impidiendo. Así que, por favor, no haga lo mismo, porque en ese caso se va a ver con problemas legales. Es decir, en ciertos barrios y en ciertos lugares se tendría que... Yo creo que ya se hace, o se hace en parte. Se tendría que llevar a cabo una vigilancia mucho más intensiva. Es
Es decir, prevención, caray, antes de tener que curar la herida o de tenernos que lamentar como nos hemos tenido que lamentar hoy. Bien, pues hasta aquí he llegado hoy. Como veis, ha sido un podcast un poco extraño porque desde que hago el podcast, que no llevo ni 2 meses, nunca me había encontrado con una noticia tan importante así del día. Quería comentarla un poco por encima, sin tampoco sentar cátedra, porque es que hoy no se puede sentar cátedra. Y todos los que están sentando cátedras en tertulias de televisión y en programas de radio, lo digo porque lo sé. Muchas veces se habla por hablar porque no se dispone de toda la información. Pero en cambio hay demanda de opiniones y hay demanda de análisis y hay que darla, porque son los oyentes los que la piden. Yo simplemente he pasado un poco por encima, ya tendremos tiempo a lo largo de la próxima semana, ahora viene Semana Santa, que son unos días tranquilos, de saber más cosas y de poder opinar en consecuencia. Yo voy a ver si le doy vueltas a algún temita y escribo sobre este asunto, que para el tema de los análisis pausados y relajados, el formato escrito siempre es más agradecido, porque te permite elaborar mejor los argumentos, pulirlos, refinarlos, te permite escribir medio artículo ahora, irte a la cama y mañana terminarlo, corrigiendo alguna cosa que cuando te pones a hablar pues no sucede. Si necesitas un dato lo vas a buscar. Escribir artículos tiene sus ventajas, todo hay que decirlo. Bien, pues aquí lo dejo y os espero mañana todavía no es Semana Santa, mañana es miércoles santo, pero todavía es día laborable. Y espero que estéis trabajando, Mañana os espero aquí, en la Contacrónica. Hasta mañana.